Hola a todos, bienvenidos a este último vídeo del año en el canal de Exclusimuebles. Hoy tenemos algo muy especial que muchos habéis estado esperando, la renovación de una icónica boiserie clásica. Ese mueble que casi todos hemos tenido o hemos visto en casa de alguien. Cerramos el año con brocha de oro, transformando este clásico en algo totalmente renovado, con técnicas y estilos que os van a sorprender. Así que no te lo pierdas y acompáñanos en esta increíble transformación. Este tipo de muebles es todo un clásico, estaba presente en casi todas las casas de los 80, inicio de los 90 y desde hace unos años a esta parte vuelven a ser tendencia. Ahora se llevan más modernas, con líneas mucho más rectas, sin apenas decoración, combinando muy hábilmente tradición con modernidad. Así que si aún tenéis en vuestros hogares un mueble como este, tenéis un tesoro y lo podéis convertir en una pieza única y muy sofisticada. El mueble lo tenemos medio desmontado porque hemos tenido que hacerlo para poder traerlo al taller. Vamos a terminar de desmontar, vamos a quitar todas las partes metálicas, o sea, todos los tiradores. Vamos a desmontar las cerraduras en caso de que sea posible y muy importante, vamos a desmontar los cristales de las puertas para facilitar el trabajo. Veréis que tienen un sistema muy peculiar de sujeción del cristal, que es con esta especie de junquillos de plástico que están completamente deshechos, se rompen por completo, con lo cual de futuro cuando queramos volver a poner los cristales tenemos que buscar una alternativa para ponerlos porque estos plásticos ya no sirven. El primer paso de cualquier proceso de renovación o restauración siempre debe de ser limpiar muy bien la pieza. En este caso vamos a lavar utilizando agua templada y un producto jabonoso neutro. Es importante que este producto que utilicéis para limpiar sea por un lado específico para madera y por otro lado que no deje residuos, o sea que no haga falta aclarado. Como en este momento no teníamos claro si íbamos a mantener o no los tiradores y los herrajes antiguos, hemos optado por tapar los agujeros de los tornillos. Para tapar este tipo de huecos utilizamos masilla o pasta de relleno para madera. Veréis que más adelante vamos a utilizar otro tipo de pasta o masilla, pero esa sirve para alisar, no para relleno. A continuación pasamos con una lija de grano medio, lija de 120 sobre toda la superficie. No queremos eliminar el acabado antiguo porque está en buenas condiciones y podemos pintar por encima, pero sí queremos eliminar un poco este brillo que tiene. Esto nos va a facilitar la adherencia de la pintura.
Después de lijar, es imprescindible eliminar los restos de polvo que hayan quedado del lijado. Primero nos ayudamos con la aspiradora o con un trapo atrapapolvo y a continuación limpiamos de nuevo todo el mueble utilizando en este caso alcohol de limpieza. Esto por un lado elimina los restos de polvo, por otro lado termina de limpiar y desengrasar bien el mueble para garantizar que está completamente limpio. De no ser así, esto podría llevar a que hubiera problemas de adherencia de la pintura o en este caso de la imprimación, que va a ser lo que vamos a dar a continuación. Y en este momento es cuando utilizamos la pasta de alisado. Al lijar nos hemos dado cuenta de que hay una ligera textura en la zona donde hemos tapado los agujeros. Utilizando esta pasta de alisado conseguimos unificar todas las texturas y que no se note pues para nada de que hay un parche debajo. Ya os comenté antes que el siguiente paso es aplicar una mano de imprimación. Utilizamos imprimación antimanchas o antitaninos. La madera no va a sangrar, pero tiene un tinte debajo del barniz del cual no termino de fiarme. Entonces, por asegurar, utilizo este tipo de imprimación. También se podría utilizar una imprimación universal, lo único que la imprimación universal no protege de las manchas, solo facilita la adherencia de la pintura. Es importantísimo que cuando utilicéis un producto, principalmente si es nuevo, que lo remováis muy bien. No basta con agitarlo, hay que removerlo utilizando un palo, utilizando una espátula. Hay que remover muy bien porque normalmente los pigmentos están ausentes en el fondo de la lata. De no remover, estos van a continuar ahí. En caso de imprimación, no tiene tanto problema, pero por ejemplo cuando se utiliza pintura, lo que puede ocurrir es que se tengan dos tonos de pintura distintos, uno al inicio cuando hay menos pigmento y a medida que se va utilizando la pintura del bote, la pintura se va volviendo cada vez más oscura. En realidad es porque no se ha removido bien. Para aplicar la imprimación utilizamos una brocha para las zonas de difícil acceso, para las esquinas, para las curvas, mientras que para todo lo demás utilizamos un rodillo. Cuando los muebles son tan grandes, hay que intentar pintar a rodillo todo lo que se pueda para ahorrar tiempo. También os comento que cuando apliquéis la imprimación, no utilicéis brochas buenas porque la imprimación las va a estropear. Para imprimar, utilizar la brocha más baratita que tengáis. Una vez tenemos la capa de imprimación bien seca, tarda en torno a unas 6 horas, vamos a empezar a pintar. Pero antes pasemos con una lija fina, lija de 240, también podría ser de 300, de 500, para garantizar que no hay ningún grumo, ninguna acumulación de imprimación. Hay que hacer especial atención a lo que son las esquinas. Una vez hecho eso, ya podemos pasar a pintar. Vamos a utilizar el tono blanco Antique Cream, es el blanco que solemos utilizar habitualmente y vamos a dar en total 3 manos de pintura, 2 manos de pintura normal, una tercera mano con una mezcla de pintura y barniz.
Aplicamos la pintura de la misma forma que hemos aplicado la imprimación. La única diferencia es que aquí es interesante utilizar una brocha o un pincel bueno para aplicar la pintura a la tiza. Cuanto mejor sea la brocha, menos probabilidad hay de que queden marcas después de aplicar la pintura. De todas formas, entre mano y mano siempre hay que pasar con una lija fina. Eso significa que si hay alguna marca o alguna acumulación, al lijar esta debería de desaparecer y a la siguiente mano la superficie debería de estar prácticamente sin marcas. En el caso de que la pintura que estéis utilizando tenga poca cobertura o la estiráis demasiado y después de la segunda mano se note que todavía hay zonas donde no está bien cubierta, al invés de la tercera mano dar la mitad pintura, mitad barniz, se tendría que dar solo con pintura. La mezcla de pintura con barniz se utiliza cuando ya la cobertura es casi perfecta y sabemos que con esta media mano de pintura, entre comillas, va a ser más que suficiente para que el trabajo sea perfecto. Siempre hay que dar las manos que sean necesarias. Lo normal es que sean dos, pero es cierto que hay determinados tonos de pintura y hay determinadas superficies que por el color que tienen requieren más manos que esas dos. Pueden llegar a ser 3 o incluso 4. Con el mueble completamente pintado es momento de proteger. Siempre que se utilice pintura a la tiza hay que proteger después, o bien sea con barniz o bien sea con una cera. En este caso vamos a aplicar una mano más de barniz. Se queda el mueble en total con mano y media de barniz. El barniz lo estamos aplicando con una esponja, pero se puede aplicar de la misma forma que se ha aplicado la pintura y la imprimación, utilizando por un lado una brocha y para las superficies grandes utilizando un rodillo. Con la esponja conseguimos llegar bien a todos los rincones y no tenemos que estar cambiando de herramienta, pero es verdad que es más fácil que se queden marcas. En el caso de los colores claros no hay ese problema porque no se nota, pero si trabajamos en colores oscuros hay que tener eso en atención. Y si quisiéramos esta renovación la podríamos dar por concluida. Lo único, en vez de dar una mano de barniz, daríamos dos y el mueble estaría listo. Si os gustan los colores lisos sin ningún tipo de efecto, esto sería todo. Nosotros le vamos a dar, a petición de nuestra clienta, y ha sido todo un acierto, le vamos a dar una pátina. Vamos a utilizar cera negra para dar una pátina oscura al mueble.
Queremos que sea algo muy ligero y muy discreto que haga destacar o sobresalir estas figuras decorativas que tiene el mueble, que son las molduras de las puertas, las molduras de los cajones. Necesitamos la cera negra, necesitamos también tener cera incolora, por un lado para borrar y difuminar la cera negra y matificar el efecto, y por otro lado vamos a dar una mano de cera incolora a todo el mueble. La zona que no va patinada con negro llevará una mano de cera incolora para darle este brillo satinado tan bonito que tiene la cera. Por último, necesitamos un trapo suave, si posible de algodón y que no deje pelusa. Con él vamos a eliminar todo el excedente y con él es con lo que vamos a controlar la cantidad de pátina que se queda o no sobre la superficie. Quiero que os fijéis que estamos aplicando la cera negra únicamente en sitios muy específicos, en las zonas que queremos que se vean más oscuras. Es importante no manchar otras zonas del mueble porque con esto conseguiríamos un efecto distinto, conseguiríamos un efecto más envejecido y no es lo que buscamos. Lo que queremos es hacer destacar partes del mueble añadiéndole sombras. Finalmente vamos a mantener los mismos herrajes a los mismos tiradores, entonces vamos a limpiarlos muy bien, vamos a frotarlos utilizando lana de acero y los productos para tratar metales de Laqueone, el desoxidante y luego el pulidor de metal. Con esto van a quedar prácticamente como nuevos. Aquí podéis ver los tiradores ya polidos, parecen nuevos. Para que mantengan este aspecto durante mucho tiempo le vamos a aplicar una mano de barniz específico para metal que sirve para mantenerlos como nuevos durante mucho más tiempo.
Y es momento de volver a colocar todas las partes en su sitio. Hemos colocado los herrajes y ahora vamos a colocar otra vez los cristales que quitamos al inicio para poder trabajar mejor. No sé si recordáis que los cristales estaban sujetos por unos junquillos de plástico que estaban completamente rotos. El sistema que vamos a utilizar ahora lo hemos visto en otros muebles más o menos de este estilo y de esta época, y es utilizar una cuerda trenzada. Igualmente se va a sujetar con unos clavos y va a hacer lo que mantenga el cristal sujeto a la puerta. Nos viene muy bien porque es fácil de trabajar y nos permite adaptarnos muy bien a estas formas curvas. Si las ventanas hubieran sido rectas, otra opción hubiera sido poner unos jonquillos de madera, pero en este caso no es viable por la forma que tiene. Y es momento de los últimos detalles. Vamos a encerar este módulo que es el interior donde van los cajones para que estos puedan funcionar perfectamente. Vamos también a encerar el lateral de madera de los cajones, tanto por los lados como por abajo. Le damos un toquecito de dorado a los tornillos de los tiradores, que los tornillos no los hemos pulido y se nota la diferencia de color, y esta renovación estaría lista. Antes de enseñaros el resultado final, como habitualmente, quiero que recordéis cómo era este enorme mueble antes. Así es como llegó a nuestro taller. Y este es el resultado final. Mirad qué cambio, qué luminosidad. Parece que tiene muchos años y muchos kilos menos. Aparte que la pátina es el toque justo para que puedan destacar estas molduras tan bonitas que tiene. Este es el interior de los cajones, que lo hemos forrado. Un papel muy discreto, muy acorde a todo lo demás. Mirad, muy bonito. Aquí os enseño el mueble completamente montado en su ubicación definitiva. Mirad qué bonito ha quedado. ¿Qué os parece? ¿Os gusta este cambio? ¿Os gusta este tipo de muebles? ¿Todavía sois de los que tenéis uno en casa o lo habéis tenido, o por lo contrario sois de los que no lo tiene ni lo quiere tener porque os parece muy grande? Bueno, todo eso me lo decís en los comentarios, al igual que si tenéis alguna duda o alguna sugerencia. Por nuestra parte, como habitualmente, en la descripción del vídeo os dejamos enlace a todos los materiales que hemos utilizado. Esto es todo por hoy. Esperamos que os haya gustado este vídeo. De ser así, no olvidéis dejarnos vuestro like, comentar, compartir el vídeo con vuestros familiares, con vuestros amigos. Si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal de Exclusimuebles y nos vemos el año que viene en un nuevo vídeo.